¿Estamos gozosos, hermanos? Amén. Hermano Molina, ¿está contento? ¿Estamos gozosos, hermano Jaramillo, hermano? Bienvenido. Un gusto de tenerlo con nosotros. Bienvenidos, hermanos, una vez más. Todos los que nos acompañan, esperando que el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de vosotros en esta mañana. Cantemos con gozo, mis hermanos, con júbilo a nuestro Dios, que es un Dios vivo, ¿verdad? Himno número 141. Alabadle, fiel Salvador compasivo. Canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria. Tributad al nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzale en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo que en la cruz murió. Dale gloria, nuestros pesares lleva, alaba tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzale en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecéis su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene en grande poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzale en himnos de santo amor. Amén, amén. 356. Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor. Gozo es ser del testigo, gozo es Cristo por amigo, y disfrutar de su presencia, gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo, gozo es el Señor. Himno número 143. Eres la
la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte abrazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Amén. Himno número 142. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad gloria al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús, si toma en pos de él su cruz y es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró
de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Amén. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana la iglesia Little York les extiende una calurosa, muy bienvenida a cada uno de ustedes a nuestras visitas que nos acompañan en esta mañana. Como todos saben, este mes de junio hay un día especial. ¿Y qué día especial? Todos los días son especiales, pero hay un en especial. ¿Qué día es ese? El Día de los Padres. Ustedes han visto, se fijaron el programa que hicieron del Día de las Madres, ¿verdad? Pues hoy estamos dedicando un programa especial para el Día de los Padres, porque también no nos tenemos que olvidar que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos un solo Padre, y ese es nuestro Dios. Y para Él sea la honra y la gloria en esta mañana. Y para seguir alabando su bendito nombre, los invito a ponerse de pie y busquemos en nuestros signarios el himno número 77. Himno número 77. Los directores de canto. Cantemos, hermanos. Exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra, sea exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre Él reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. En esta mañana vamos todos a abrir nuestras Biblias en San Juan del 6 al 9. San Juan del 6 al 9. Capítulo 14, perdón. Estoy emocionada por estar enfrente de ustedes. ¿Saben que es un privilegio estar aquí con ustedes? Pasar aquí al frente, pisar este lugar santísimo es un privilegio. San Juan 14, 6 al 9. Leamos todos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Con estas bellas palabras vamos todos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu bendito nombre. Gracias, divino Señor, por habernos permitido en esta mañana de Sábado Santo, Señor, habernos levantado y venir aquí a tu casa de oración. Bendito seas, oh Señor, porque sabemos que estás aquí con nosotros. Desde las tempranas horas de tu día santo, Señor, estás aquí con tus santos ángeles para que seas alabado y glorificado. En esta mañana, Señor, venimos todos llenos de cargas, de enfermedades, pero te pedimos, Señor, que se nos olviden todas esas cosas. Que nos enfoquemos todos en ti, Padre, para que podamos sentirte en nuestro corazón. Que esta escuela sabática, Señor, sea para todos una bendición. Que podamos todos aprender mucho de ti, irnos regocijados de ti. Ayúdanos, Padre, a ser receptivos. Ayúdanos, Señor, para que se nos olviden tantas cosas que están afuera. Ayúdanos, Padre, para que podamos entender tu palabra. Pido pues tu divina bendición, bendice a cada participante, bendice todo el servicio de escuela sabática y todos los servicios en este día. Ayúdanos pues, Padre, sanas nuestras dolencias. Y espiritualmente, Señor, sé que muchos andamos mal, pero te pido nos sanes también de espiritual. Te pido pues, Padre, que no nos abandones, tómanos a cada uno de tu mano. Quédate aquí con nosotros en cada momento y guíanos, Señor, que seas tú el que hable por el hermano que va a dar tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendiciones pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Buenos días, hermanos. A mí me tocó dar el misionero ahora y lleva por título de marxista adventista. El misionero se trata de una joven que se llama María. María vive en Brasil y cuando tenía 12 años ella se bautizó en la iglesia adventista. Era muy involucrada en todo, dirigente de escuela sabática con los jóvenes, muy involucrada. Pero a la edad de 22 años, un hermano hizo un comentario acerca de ella y ella se molestó y ya no quiso asistir a la iglesia. Y no era solo eso lo que el hermano le dijo, sino lo que a ella la decepcionó más fue que ningún hermano de la iglesia salió a visitarla o a buscarla, a ver por qué ella ya no quería asistir a la iglesia. En su afán de buscar otra fe, ella empezó a estudiar sociología en la universidad y se empezó a aferrar a las doctrinas de un sociólogo que se llama Karl Marx. Karl Marx enseña bastante sobre
los derechos humanos, podríamos decir. Entonces ella empezó a abrazar esa teoría de este sociólogo. Pasaron los años, ella se casó, tuvo un hijo, pero quedó viuda muy joven. Transcurrieron los años, ella ya no asistía a la iglesia, nomás su fe en sí era el marxismo. Pasaron más el tiempo y ella decidió ir a obtener una maestría. Voló a Canadá a estudiar en la Universidad de Quebec, que está en Montreal. Allí tuvo una visita sorpresa de un pastor que se llama Luis Santana y su esposa. Ellos estaban en los Estados Unidos para una boda y decidieron detenerse allí para visitar a María. María había crecido con ese pastor cuando eran jóvenes y él decidió volverle a invitar a la iglesia. Pasaron los 8 días y María no quería aceptar lo que el pastor le estaba diciendo. Era como, sí voy a escuchar lo que estás diciendo porque estás en mi casa y por educación voy a escuchar. Pero en realidad ella no quería saber nada de la iglesia adventista. 2 años después de obtener ya su maestría, regresó a Brasil. Le dieron un puesto en la universidad que iba a ser maestra de sociología y siguió, ¿verdad? Ella amaba su trabajo. Y un día, mientras preparaba una clase, se dio cuenta de que Karl Marx había escrito el libro de su teoría en 1844, igual que cuando empezó el movimiento adventista. Entonces ella empezó a contrastar lo que era el movimiento adventista y el marxismo, y se dio cuenta que el marxismo enseña que el humano puede cambiar el mundo por sí mismo. En cambio, nosotros los adventistas creemos que el único que puede cambiar este mundo es Dios. Entonces siguió enseñando, y cuando iba a enseñar esta clase, una de sus estudiantes no le gustó tanto lo que la maestra dijo, y se fue ya en su corazón como, ay, tengo que decirle algo a la maestra, tengo que decirle algo a María. Y la maestra también se fue a su casa. Ella usualmente no tenía problemas para dormir ni nada de eso, pero esa noche no pudo dormir, estuvo vuelta y vuelta, igual que su estudianta. Al siguiente día entró la estudianta a su salón y le dijo, maestra, yo sé que usted no quiso decir lo que dijo, usted realmente cree en Dios, pero todavía no ha aceptado completamente eso porque dice que es marxista. La maestra se quedó como en duda, como, ¿cómo esta muchacha viene a decirme a mí esto? Y pasó el tiempo, seguía visitando la esposa del pastor que la había visitado en Canadá, la seguía visitando en su casa, le decía que viniera a la iglesia o que fuera a los estudios que proporcionaban ellos. 2 semanas después del encuentro que tuvo con la estudianta María, ella estaba comiendo en un restaurante y dice que oyó en un canto que se llama Maravillosa Gracia, y ella se acordó de ese canto porque ella lo cantaba todo el tiempo cuando era directora de canto en su iglesia, cuando era joven. Y entonces ella le dio la curiosidad, quiso entrar a la iglesia y entró, y de repente volteó atrás y allí venía entrando su estudiante que se llamaba Dinalba. Dinalba le dijo, maestra, me dio un presentimiento que yo tenía que estar aquí, que tenía que venir a decirle a usted algo, que Dios todavía la ama y que puede hacer algo por usted. La maestra se quedó como impresionada porque ella no estaba ni cerca de la universidad y este estudiante tenía una niña de 1 año y era, ¿por qué no estás cuidando a tu niña o algo? ¿Por qué me vienes a buscar a mí? Pero ella sentía ese presentimiento. Entonces, después de terminar el himno, ya ella decidió, bueno, voy a hacer algo, ¿verdad? Entonces, durante 10 años estuvo estudiando la Biblia con el pastor y su esposa, pero todavía ella no podía aceptar que eso era la palabra de Dios. Entonces, dice que la esposa del pastor le dijo,
tú has perdido tu fe, le dijo, necesitas orar pidiéndole a Dios que te renueve esa fe dentro de ti, que vuelva a encender la llama. Y le dijo ella, veré qué puedo hacer. Entonces empezó ella a orar sola, a estudiar sola, y de repente Dios hizo quizás una obra en su corazón. Ella decidió que empezara a volver a estudiar y se bautizó. Y ella todavía estaba muy dolida por lo que le había hecho el hermano hace mucho tiempo, ¿verdad? Y decidió decirle al pastor, le dijo, mira, yo no quiero asistir a la iglesia, pero ¿qué tal si hacemos una congregación en una casa? Para que la gente que no quiera ir a la iglesia pueda venir aquí a estudiar la palabra de Dios. Entonces rentaron una casa, la arreglaron bien bonita y todo, y ahí hacían sus cultos con las personas que no querían asistir en sí a la iglesia. Después de años, ellos empezaron en el 2004, solo con 13 personas. Y con esas 13 personas se fue creciendo y creciendo la congregación. Ahora ellos han bautizado a más de 200 almas y están en el proceso de rentar un local para que esas personas que empiezan a estudiar la Biblia y se convierten a ser adventistas, los bautizan y ya los mandan a la iglesia más grande, pueden traer más personas. Así que las ofrendas de este 13º sábado van a ir para María y su congregación que ella maneja para darles a ellos un local, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Nos tocó el rumbo. Voy a contar la historia de la semilla. Primero está la semilla, después se sacó de la tierra, le echan agua y se hace la tierra más blandita y sale la flor y empuja y ya es una flor. Y así es como Dios nos transforma. Tenemos que morir al viejo hombre y dejar que nazca el hombre nuevo, como la flor, como la semilla tuvo que morir para que salga algo bonito. Hermanos, hoy tenemos un especial. Las niñas se prepararon durante el sábado pasado y durante esta semana han estado practicando. Así es que le vamos a pedir a las jovencitas que pasen, por favor. Como pueden ver, tenemos dos nuevas integrantes. Tenemos a Arely y tenemos a Daisy González. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará.
Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tus gracias te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Amén. Amén. Por supuesto que ser padre es un gran privilegio, ¿verdad, hermanos? Lastimosamente, en el mundo en el que vivimos hay algunos que representan mal ese papel, pero ojalá que cada uno de nosotros los que estamos aquí, pues sepamos darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de ser padres a muchos, y que, hermanos, siempre estemos para ayudar a nuestros hijos. Les cuento así, repito, una pequeña ilustración. Dice que un joven fue a ver a su anciano padre. Le dijo: padre, quiero que me ayudes porque afuera todos me ven mal, todos me quieren pisotear y yo pues me siento mal porque me dicen que no valgo nada. Y entonces el papá le dice: hijo mío, antes de poderte ayudar quiero resolver un problema. Y le dijo: yo tengo una deuda y como tengo esa deuda quiero saldarla, así es que como no tengo dinero, quiero que vayas al mercado y vayas y vendas esta sortija, este anillo. Y entonces se fue el muchacho al mercado y lo andaba vendiendo, y cuando llegaba a los lugares, el papá le dijo: hijo, no vayas a vender la moneda, no vayas a vender el anillo por menos de una moneda de oro. Por favor, no la vayas a dar menos. Y entonces dice de que el muchacho se fue al mercado y andaba en el mercado proponiéndola, y la gente se burlaba de él y le decía: eso no vale eso, ese anillo no vale eso, tienes que bajarle el precio. Y entonces el muchacho se fue para la casa frustrado. Le dijo al papá: tenemos que bajarle el precio a ese anillo, porque nadie quiere pagar más. Bueno, le dijo el papá, está bien, pero antes de bajarle el precio, quiero que vayas donde el joyero para que examine la joya, y el joyero va a decir cuánto vale la joya. Y entonces, en efecto, el muchacho fue, y cuando llegó al lugar, dice de que el joyero le examinó y todo, y le dijo: esta joya es auténtica y es única, y esta joya se puede comprar por 50 monedas de oro o más. Entonces el muchacho se fue muy entusiasmado y habló con su papá y le dijo: papá, ya le conté la situación. Entonces le dijo: hijo mío, nadie sabe el valor de nada hasta que no se da cuenta. Tú eres una pieza única, le dijo, y tú vales mucho, le dijo. Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario un precio incalculable por ti, le dijo. Entonces, hermanos, ¿qué queremos decir con esto? Que nosotros tenemos un Padre Celestial y nosotros en esta tierra somos únicos, hermano. No hay dos igual a nosotros.
Y nosotros valemos un precio incalculable, hermano. Un precio que se pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así es que, estoy cortando la ilustración, pero el papá invitó al muchacho para que fuera a Jesús, porque en Jesús iba a encontrar una persona que le iba a dar valor a él. Por supuesto, ante los ojos de Dios nosotros valemos mucho. Y ustedes se acuerdan de Zaqueo, ¿va? Zaqueo era un ladrón, nadie daba nada por él, pero Jesús lo puso en alto. María Magdalena, también una mujer que prostituta. Tenemos la muchacha que fue al pozo de Jacob también. No quería ser vista, porque aparentemente ante la sociedad no valían nada. Es lo que las tenían catalogado la gente, pero para Jesús, cuando llegamos a Jesús, Él nos levanta y nos dice que nosotros sí valemos. Así que, hermanos, no nos dejemos pisotear por nadie, porque nosotros no somos personas que no servimos para nada. Claro que servimos y mucho para honra y gloria de Dios. Así es que como el Padre se compadece de sus hijos, así nuestro Padre Celestial se compadece también de sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Y como el tiempo se ha ido, vamos a dejarlo ahí, pero quiero decirles de que tenemos un Padre amante, un Padre todopoderoso. Y si ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar. San Mateo capítulo 6, versículo del 9 en adelante. Ahí tenemos la oración cuando le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dijo: ustedes pues orarán así. Y hasta hay un canto muy hermoso que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo hemos oído muchas veces. Así que nuestro Padre está en los cielos, hermano, pero también está aquí con nosotros. Amén. Sí, porque la palabra de Dios dice en San Mateo que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Tomás y Felipe le hicieron una pregunta a Jesús: no sabemos el camino, no sabemos a dónde va, dice Tomás. Y Felipe le dice: muéstranos el camino y nos basta. San Juan 14, ¿verdad? Lo que leímos, ¿verdad? 5 de ahí en adelante. Entonces dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que solamente de esta reflexión les invito a que busquemos San Juan 14, hermano. Y con eso terminaríamos este temita aquí, para honra y gloria a Dios. Y dejando eso en mente, va, de que tenemos un Padre celestial, amoroso, misericordioso. Y no dudemos en ir a Él, hermano, porque Él está a las 24 horas del día, esperando que usted y yo lleguemos y clamemos a Él, ¿verdad? Dice de que un día, como Jesús dijo que iba al Padre, ¿va? Como dice el versículo 9, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, Jesús va a hacer esa manifestación, ¿va? Y dice el versículo 20 y 21, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que, hermanos, Dios, como nuestro Padre Celestial, nos ama. Así que vamos a reír, pedimos a los maestros que se pongan en pie, por favor. Vamos a pedirle a los maestros que pongan de pie, ¿verdad? Y vamos a orar por la escuela sabática. Padre, Dios Todopoderoso que habitas en el cielo y en la tierra, aquí estamos tus hijos, con el único propósito de conocerte más y más y más, y de conocer más a través de las enseñanzas que tú nos proporcionas, a través de la lección de escuela sabática. Por eso te pido que bendigas a los maestros. Si es tu voluntad, por favor, pon en ellos la sabiduría que está en ti, para que ellos puedan hablarle a su clase y que la clase también pueda entender y comprender los planes que tú tienes para cada uno de nosotros a través de la lección. Quédate con nosotros y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos divididos en clase y allá en aquel cuartito, allá al fondo a la derecha, tenemos
¿cómo se llama? Una clase especial para todos los hermanos y hermanas que nos visitan, que no son hermanos. Bueno, vamos a dar el micrófono. Hermanos, para las visitas que están con nosotros en esta mañana, tenemos la clase aquí en el cuartito a mi mano derecha. Queremos pedirle a los papás, los que son papás, que se puedan poner de pie. Las hermanas van a pasar a dejarles algo ahorita, mientras los maestros se preparan para dar la clase.
Bueno, bueno. Hermanos, necesitamos ir concluyendo con nuestra lección de escuela sabática. Sé que está muy interesante, pero continuemos leyendo la otra de la próxima semana. Hermanos, los invito a que nos postremos de rodillas para orar. Vamos a terminar con nuestra escuela sabática. Oremos, amante cariñoso Padre, que moras en la altura de los cielos, de rodillas ante ti, Señor, estamos tus hijos. Primeramente, Padre, para pedirte el perdón de nuestras culpas y pecados. Y para agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das como hijos tuyos de poder estar aquí en tu casa de oración, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. En esta mañana, Señor, queremos ponerte a cada una de nuestras visitas en tus manos, que están aquí con nosotros en esta mañana, Señor, han venido a un encuentro contigo. Pero a esta hora, Padre, queremos ponerte a cada uno de los papás que están presentes en esta mañana. Te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor, y así como han educado a sus hijos, Señor, que continúen haciéndolo. Te pedimos, Padre, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para el culto divino, para el tema que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, que lo podamos atesorar, Señor, pero no solamente eso, sino que lo podamos compartir con aquellos que no te conocen todavía. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar de nuevo en la casa del Señor. La hermana Ivonne no vino. Así es que, hermanos, nosotros representamos al departamento de obra misionera junto con la hermana Ivonne. Entonces, el sábado pasado nos hemos estado envueltos en muchas juntas, muchas actividades, y por tal motivo muchas de las veces no hay la salida que se hace a las 2:30, ¿verdad? Sabemos todos, aquí hay varios hermanos muy misioneros que siempre están al pie del cañón, están listos, ¿verdad?, para ir y predicar la palabra, para ir y repartir literatura.
yo les hago la invitación, hermanos. Vamos a salir esta tarde a las 2:30. Vamos a ir a hacer visitas, a repartir literatura. Se ha ido disminuyendo la actividad porque por las juntas, ve que estamos en nombramientos y todo eso, pero ya vamos esperamos que con la nueva directiva la iglesia siga caminando, ¿verdad? Como dice el canto, la iglesia sigue caminando y solo se detiene ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Para predicar. Hermanos, Jesucristo viene. Hermanos, Jesucristo viene a terminar con el pecado, a terminar con el dolor, hermana Ana, a terminar con el sufrimiento, ¿sí? Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más muerte. Nos toca a nosotros salir, hermanos, donde quiera que estemos, ser una luz que alumbre en la oscuridad, ¿sí? Eso es nuestro trabajo, hermanos. ¿Cuántos son bautizados miembros de la iglesia adventista acá? Levante su mano. Los demás son visitas. Entonces, hermanos, nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Hablarle a las visitas, ¿verdad? Animarles, ¿verdad? Dejarles saber que no todo está perdido, que hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Jesucristo, mis hermanos. Este mundo se va a terminar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el mundo ¿cómo va a terminar? Con fuego, hermanos. Con fuego va a terminar, va a llover fuego del cielo, ¿verdad? Como en los días de Noé, ¿verdad? Noé les predicaba, ¿qué les predicaba Noé? Señores, gentes, arrepiéntanse, porque va a caer un diluvio y los va a ahogar a todos. ¿Y le creían a Noé? No, no le creían. Este hombre loco, ¿verdad? Nunca ha llovido agua del cielo. ¿Cómo va a suceder? Es algo imposible, ¿verdad? Ahora en nuestros días, hermanos, debemos de predicar nosotros que este mundo se va a terminar, va a ser consumido por las llamas del fuego y va a caer fuego del cielo, hermano, para consumir a los impíos. Hermanos, a mí me da, hermana Ana, me da un cierto temor y temblor, y me pregunto yo, ¿realmente cuando vemos a una persona que está agonizando en la cama, que está enfermo, ¿verdad? Que está debilitado y que no tiene esperanza, mis hermanos, y veo que la muerte viene, la muerte le acecha, la muerte está a las puertas, y digo yo, ¿cómo será, hermano Rigoberto? Si usted ve la muerte de una persona, muchas veces en el tráfico vemos accidentes, ¿verdad? Y personas que están ahí tiradas, hermanos, retorcidas entre los hierros, y nos da tristeza, nos da lástima. No nos da lástima que los impíos van a perecer con una lluvia de fuego, hermanos. Van a ser destruidos con una lluvia de fuego. Así va a terminar el mundo, así va a terminar la humanidad, ¿sí? Me da tristeza y digo yo, realmente, ¿qué estoy haciendo? Realmente estoy dando testimonio en mi trabajo, realmente estoy siendo una luz, o soy una luz que está ahí encubierta con un bote que no se deja ver, que no está haciendo nada. Hermanos, es nuestro deber, es nuestro compromiso. Nosotros tenemos la luz, ¿verdad? Y cada quien va a ser juzgado de acuerdo a su conocimiento, ¿verdad? Decía un pastor, me encantó esta frase, muchas veces nosotros tenemos conocimiento y conocemos verdad, conocemos profecía, conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero decía, no damos nosotros ni un chícharo, decía, no damos nada. ¿Qué estamos haciendo con todo ese conocimiento? Hermanos, es nuestro deber, por toda esa información que usted tiene, usted y yo, Dios nos demandará cuentas. ¿Qué hiciste con toda esa información que tenías almacenada? ¿Cuántas almas salvaste? ¿Cuántas personas vinieron a mí por causa de ti? ¿Verdad? Es nuestra responsabilidad, hermanos. Yo les hago la invitación que cada uno de nosotros, hermanos, sea un testigo, sea una luz en medio de la oscuridad. Dejémonos brillar. No tengamos temor de decir a quién servimos. Servimos a un Dios vivo, servimos a un Jesucristo que murió por nosotros, ¿sí? A un Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos. Sabemos que el cristiano sufre por causa de ser cristiano, precisamente por eso. Sabemos que el enemigo se vino a hacer guerra ¿contra quién? Contra la iglesia y su descendencia. No tengamos miedo, ¿verdad? Aceptemos el consejo que Jesucristo le dio a sus discípulos. No teman por lo que han de padecer. Van a sufrir, ¿verdad? Van a padecer por causa de mi nombre. Pero no teman.
sé fiel hasta la muerte, dijo nuestro Señor Jesucristo, dijo Dios. Yo te daré la corona. Si están conmigo, hermanos. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Gracias, hermano Molina. Entonces, hermano, a las 2:30 vamos a estar acá, nos reunimos ahí en el lobby para salir y hacemos algunas visitas a los enfermos, a los necesitados. Vamos a distribuir literatura. Si usted, hermano, uno realmente se goza, uno realmente disfruta y usted crece espiritualmente, vamos a dar, aunque sea un chícharo, demos algo a nuestra comunidad. Nuestra comunidad está esperándonos esa palabra de aliento, esa palabra que les anime, que les dé esperanza, mis hermanos. Yo les hago la invitación a las 2:30, nos reunimos acá en el lobby. Todo el que quiera llegar, ahí lo esperamos para ir y ser siervos, para servir a nuestro Dios. ¿Ok? Les invito, mis hermanos, ahí donde están, que incline sus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, mi Dios. Señor Dios, aquí estamos, Señor, un grupo de sus hijos, Padre. Venimos a adorarle, Señor Dios. Venimos a reconocer que usted es nuestro hacedor, Señor, nuestro sustentador, Padre. Gracias, Padre, por la vida que nos da cada uno de nosotros, Padre eterno. Señor Dios, pero también, Señor, estamos conscientes de que usted nos ha encomendado una obra, Señor Dios, nos ha dejado una tarea, Señor Dios. Padre, pido por cada uno de mis hermanos, de mi persona, Señor Dios, que usted, Señor, nos dé valentía, Señor, nos dé valor, Señor, para ir y hablar, Señor, a los que no le conocen, Padre. Para ir y dar una palabra de esperanza, una palabra de confort, Señor Dios, a los necesitados, Padre, a los hambrientos, Padre, espiritualmente, a los enfermos, Señor Dios. Por favor, Señor Dios, utilícenos, Padre eterno. Quite ese temor de nuestro corazón, que podamos ser, Señor, una luz en medio de las tinieblas, Padre. Por favor, Señor Dios, bendiga a cada uno de los hermanos acá presentes, de las visitas, Padre, que nos acompañan, que este día puedan ellos, al salir de acá, ir llenos, Señor, y contentos, gozosos, y que puedan decir en su corazón, realmente he tenido un encuentro con mi Dios. Padre eterno, gracias por sus bondades, gracias por sus misericordias. Esos favores le pido y le agradezco en su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, a las 2:30 les esperamos. Muchas gracias. Quisiéramos su atención. Agradecemos a Rogelio, agradecemos Escuela Sabática, la programación. Gracias porque tenemos un Padre maravilloso, ¿verdad? Que nos ama y se preocupa por cada uno de nosotros. Quisiéramos dar algunos anuncios, así que por favor pedimos su atención. Diáconos y diaconisas, esta tarde 4:30 tenemos una reunión. 4:30 diáconos y diaconisas. Todos los líderes, los subdirectores y todos los que componen, ¿verdad?, ese departamento. Diaconisas tengo aquí Ana Carrillo, Lucía Castañeda, Miriam Estrada, Zulma Molina, Dalila Rojas, Lorena Méndez, Sonia Celaya, María del Carmen, Evelyn Estrada, Bárbara Vieira, Aminda, Katia, Dina, Irma, Victoria, así que todas las diaconisas, por favor, 4:30. Ministerio de Varones, 5:30, queremos reunirnos. También igual quisiéramos planear, estar listos. Ya nos quedan 2 semanas más o 15 días, ¿verdad?, para poder iniciar el siguiente año eclesiástico. Así que hay que planear, hay que ponerse de acuerdo para poder comenzar bien cada uno de los departamentos. Entrenamiento de ancianos, el próximo sábado hay un entrenamiento de ancianos, por favor, de 4 a 7 en la iglesia de Spring Branch. También igualmente su esposa de cada anciano va a tener un entrenamiento. Estarán allí, igual en la iglesia de Spring Branch. Vayan juntos, no se olvide, anciano, lleve a su esposa. Estará viendo un
seminario especial para cada una de las esposas de los ancianos. Así que vayamos, ancianos de Little York, por favor, vamos a representar el próximo sábado a nuestra iglesia. Líderes de departamentos, por favor, les comunicamos, estamos ya terminando el calendario o el rol de predicación de los siguientes 4 meses que tenemos, julio, agosto, septiembre y octubre. Si hay alguna actividad, por favor, déjenos saber para ponerla en el calendario. Líderes, si hay alguna actividad, algún entrenamiento, déjenos saber. E igualmente, si usted ya concluyó su planeación, hágamela llegar lo antes posible. La planeación del próximo año eclesiástico 19-20 o 2019-2020 estará siendo presentada en el culto divino julio 13, en el culto divino, la hora del culto, de 11 a 12 estaremos presentando la planeación. Así que por favor alistémonos para eso. Cada líder con su departamento, aquí subirán los ancianos, se estará pasando en PowerPoint la planeación de los ancianos, de los diáconos, diaconisas, secretario, tesorería. Por favor, si usted no me entrega la planeación, líderes, ¿qué vamos a escuchar de parte de usted como director? Así que vamos a reunirnos. Ya tenemos como 4 semanas diciéndoles, tenemos que reunirnos. Yo necesito que me hagan llegar su planeación, por favor, para poder tener la lista para ese sábado. Quisiéramos también, Club de Conquistadores, será reunión de la nueva directiva del Club de Conquistadores esta tarde a las 5. Por favor, hoy a las 5 se reúnen la directiva de los conquistadores. Autobús, como hemos venido anunciando, agradecemos, ya lo tenemos allí, está en orden. Quisiéramos invitarlos para formar parte o para participar de un plan que queremos presentarles el próximo sábado. El próximo sábado quisiéramos presentarles un plan para poder ofrendar y poder así, ¿qué diríamos? Reembolsar lo que hemos gastado. Okay, ya se hizo la compra, ya se gastó, hay una cierta cantidad que ha sido reembolsada, que había reunida, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que nosotros como iglesia poder apoyar este proyecto que lo hicimos, que lo presentamos. Así que el próximo sábado estaremos dándoles la oportunidad y a la vez invitándoles para que podamos colaborar en esa dirección. Padres, quisiéramos pedirles a todos los padres a que no dejen a sus niños de 6 años, menores de 6 años, o yo diría que hasta los 10 años, ir al baño solos. Seamos cuidadosos, padres. ¿Okay? Si sus niños tienen que ir al baño o van a salir, salga con ellos. Edúqueles. Permítales que ellos puedan ser liderados por ustedes. Okay, si es que tienen que salir al baño, puede ser que no necesiten salir al baño. Okay, así que para que pueda haber orden, reverencia y cuidado aquí en la casa de Dios. Evitemos estar dándoles alimento aquí adentro del santuario a nuestros niños, ¿verdad? Está en el cuartito de madres. Así que allí está ubicado para que tal vez si hay alguna necesidad que atender con los niños puedan ser atendidos. Es de 0 a 2 años, el cuartito de madres está disponible. Y si hay alguna necesidad para algún niño de más edad, igualmente. Así que cuidemos de nuestros niños. No sabemos, queridos, de aquí de la salida de la puerta al baño, no sabemos qué va a pasar con su niño. Así que cuidémoslo, es motivo de seguridad con sus hijitos. Nuevo orden de culto. Tenemos aquí, quiero pedir la ayuda de los diáconos, si me ayudan por favor, diáconos o varones, aquí algún varón que me ayude, por favor, vengan, me ayudan, gracias. Todos los líderes, quisiera verlos en pie, todos los líderes, distribúyense por favor, todos los líderes pónganse en pie, estaremos comenzando un orden de culto de sábado diferente. A ver, todos los líderes, pónganse en pie, por favor, para que se les entregue una copia. Tendremos un nuevo orden de culto de sábado. A ver, por acá, ¿no hay líderes?
Vamos, levanten su mano, por favor. Si no se ponen de pie, levanten su mano para que puedan darles una copia de lo que es el nuevo orden de culto. Lo estaremos iniciando ya en julio. Está allí el orden, por favor, para que podamos ir memorizándolo y repasándolo en cuanto al nuevo orden de culto que iniciaremos. También quisiéramos decirles al Club de Conquistadores, recordatorio, por favor, todos los que viajarán a Oshkosh, no olviden el pago requerido de la transportación. Muchas gracias, hermano, que nos ayudaron. Si faltan copias, vamos a traer más copias. Ok, por favor, vamos a traer más copias para que podamos estar enterados del orden del culto. El Ministerio de Ancianos y lo que es música, por favor, que estén bien enterados. Todos los de música deben de tener un rol allí para que puedan estar bien enterados en esa transición que estaremos teniendo. Decíamos, los conquistadores, por favor, no olviden, estaremos teniendo una junta con todos los que viajarían y queremos saber si ya cancelaron el costo de transportación. Quisiéramos saber si ya cancelaron el costo del gasto de comida, también que tiene que ver allá. Son dos gastos diferentes. Queridos, si ustedes no han hecho el pago, van a tener que buscar otra transportación, ¿verdad? Porque hay que dar ese pago de transportación. Así que, por favor, hagamos planes de eso. Si usted no ha colaborado también en las actividades de recaudación de fondos para poder tener el gasto de lo que es allá la comida y todo el gasto de mantenimiento allá de la semana en el campamento, recuerden, amados, que también tienen que darlo. Que si usted no ha colaborado en esa recaudación de fondos, no tendrá. No tome de cuenta que el club recaudó para usted. Usted tendría que haber colaborado. Así que aclare todo eso con los directores, por favor. Sociedad de Jóvenes esta tarde, Abraham, el padre de la fe. Así que no olvide, esta tarde 6:30, 6:20, 6:30 se estará iniciando la Sociedad de Jóvenes. Además de eso, después de la Sociedad de Jóvenes estará habiendo un programa especial para todos los padres. Todos los padres. Habrá un programa social en la parte de aquí y de acá atrás. Habrá comida, habrán juegos, habrán regalos para los padres. Así que alístense, por favor, para que puedan venir, que puedan colaborar y puedan participar. Nos están diciendo que el theme o la vestimenta o el estilo, ¿verdad?, es vaquero. Así que si usted tiene un sombrero allí, si usted tiene unas botas, sé que van a haber caballos esta tarde aquí para dar una corrida, venga preparado para poder participar en esta tarde. Habrá comida también, así que todos están bienvenidos los padres después de Sociedad de Jóvenes a participar. Soccer comunitario, esta semana no habrá, está cancelado, nuestro director no está en el área, está de vacaciones. Salida de iglesia, el domingo 30 de junio estarán saliendo a Rio Vista Park, está por allá por San Marcos, tengo entendido. El costo es de $5 por persona para poder ir en el autobús. Esto no es cobro de autobús, esto es para el combustible, para poder transportarse, ¿verdad? Para ponerle combustible. Habrá ese costo. Allá la entrada es gratuita, el único costo es de $3 si usted desea entrar con sus hijos a la piscina. Es un parque precioso, precioso, precioso. Allá no olviden de llevar alimento, usted y su familia, pues lleven lo que van a comer. Si ustedes quieren llevar un picnic, para tener picnic con su familia, háganlo. Si ustedes van a comer allá, llevan dinero pues para comer, igual. Cada familia en forma individual se hace responsable de eso. El Departamento de Niños lo está organizando y ellos estarán proveyendo tal vez agua, alguna fruta, estarán llevando algunas cosas como departamento. Embellecimiento de nuestra iglesia. Estamos trabajando para poder mejorar y embellecer nuestro templo. Por favor, oremos y trabajemos juntos
por ello o en ello. Han habido algunos cambios. Debería estar diferente aquí con la alfombra, pero detuvimos eso. Así que no sé si ustedes al entrar se dieron cuenta las puertas, ¿verdad? Han estado viendo algunos cambios, hermanos, y aún seguiremos teniendo algunos otros cambios también. El propósito no es remodelación o reconstrucción, no, es embellecimiento. Queremos presentarlo mejor, ¿verdad? Queremos acondicionar este lugar en una forma santa y solemne como ha estado, ¿verdad? Como ha sido siempre. Así que ese es el propósito. Y estamos citando, hay una propuesta, ya presentamos a los miembros de la Junta el miércoles pasado. Los sábados son tan copados de actividades, ¿verdad? Que no queremos cancelar varias de ellas. Así que queremos tener una junta administrativa el miércoles. Este miércoles, después del culto, todos los que son miembros de la Iglesia Adventista de Little York, por favor, queremos pedirles que vengan el miércoles. Este servidor estará predicando y queremos pedirles para que ustedes vengan. Estaremos presentándoles, queremos hacer una adición aquí, un diseño en la plataforma. Se va a hacer un poco diferente para después poder poner la carpeta. Así que queremos presentarles a todos ustedes como son miembros de iglesia para que puedan estar enterados de lo que vamos a hacer. Todos los miembros de la Junta que ya hablamos con ellos, a ver, levanten la mano, los miembros de la Junta. Muy bien, estuvieron 11 miembros de la Junta, gracias, estuvieron presentes, todos ellos están de acuerdo que sigamos adelante. Así que quisiéramos dejarles saber, porque son algunos costos que se van a hacer, donde el Señor hay bendición también en esos costos. Se estará pintando el edificio por la parte de fuera, también en la parte de acá adentro, el lobby, los baños se estarán acondicionando también. Así que, hermanos, ¿decimos amén, queridos? ¿Quisieran ustedes saber de qué se trata, qué más haremos? Vengan el miércoles, por favor, para que podamos estar más enterados y así podamos apoyar el proyecto también. Y seguimos con el proyecto de construcción, ¿verdad? De un edificio totalmente nuevo. Quisiéramos también manifestar en la escuela sabática juvenil o los jóvenes, el cuarto de allí diríamos el que se estaba utilizando como comedor, estará siendo usado exclusivamente para nuestros jóvenes desde los 13 a los 18 años. Hay un grupo grande ahí de jóvenes, se va a acondicionar ese cuarto para eso, y ya se pasó por la Junta lo aprobó. Así que jóvenes, ese cuarto desde las 9:30, allí se está atendiendo a cada uno de ustedes. Hay un grupo de líderes allí, maestros excepcionales que están trabajando y que han venido trabajando durante todo este año eclesiástico. Así que agradecemos por esa atención que siempre se les ha dado a los muchachos. Estaremos acondicionando ese cuarto también allí para nuestros jóvenes. Así que, queridos, estos son los anuncios. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Vamos a prepararnos para el segundo servicio que pueda ser realmente de bendición. Dejo con ustedes a Lince, que tiene otras cositas más. Feliz sábado, hermanos. Quisiera solamente recalcar algunas cosas que son reuniones en las cuales tenemos aquí en la iglesia y los invitamos a todos ustedes a ser parte de esto. Entre ellas está nuestra banda de oración, el cual se toma a cabo a las 8 a.m. cada sábado, y les quisiéramos invitar a todos ustedes que sean parte de esto y vengan a orar con los demás hermanos que están aquí presentes. También tenemos nuestro recibimiento de sábado que se toma a cabo cada viernes a las 7:30. Los invitamos a todos ustedes. Tenemos nuestros ancianos varias veces, otros invitados que vienen a predicar y a instruirnos más mientras que recibimos nuestro sábado. También está nuestro culto de testimonio y oración. Este culto se toma a cabo de los miércoles a las 7:30 y también les invitamos a todos ustedes, especialmente este miércoles que viene, en el cual tendremos una junta después del culto. También quisiera invitarles a todos ustedes, padres de familias y niños, que no se olviden que en un mes exactamente
tendremos nuestra escuela bíblica de verano. Nuestra escuela bíblica de verano es para todos nuestros niños desde edades pequeñas de cuna hasta edades de 10, 12 años. Más aún así, invitamos a todos sus jóvenes que si desean ayudar y apoyar a nuestro equipo, que se dirijan con nuestra hermana Ivonne Sánchez. Ella les está dando más información y asignándoles estaciones en las cuales ellos nos podrían ayudar. Esta escuelita bíblica de verano se tomará a cabo julio 15 al 20 y los invitamos a todos ustedes. El sábado, siempre al terminar la escuela bíblica de verano, tenemos una fiesta para todos nuestros niños que participaron y también un agradecimiento a todos nuestros jóvenes y adultos que también nos apoyaron. Ahora quisiera darles a todos ustedes una cordial bienvenida, en la cual les agradezco a todos ustedes por estar aquí y nuestro equipo de Escuela Sabática y Ministerio Infantil les agradece a todos ustedes por dejar que sus hijos estén en esas clases y estar aquí a tiempo para que ellos disfruten todo ello que los maestros han preparado para ustedes. Quisiera invitarles a todos ustedes que abran sus Biblias a 2 de Corintios 13. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 13. Y leo así: Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad sea con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. Con estos versículos quisiera darles a todos ustedes una cordial bienvenida, más aún especialmente a nuestras visitas. Los siguientes los invito a ponerse de pie si desean o levantar su mano para que podamos tomarlos en cuenta y darles una cordial bienvenida. Nuestra familia Serrano que nos visita de Bel Air. Por favor, alrededor de ellos, denle una cordial bienvenida. También nuestro hermano Juan Román de la iglesia de West. Bienvenido, hermano. También nuestra familia Casco, que nos visita de Keene. Bienvenidos. Y también nuestro hermano Juan Ruiz de Bresenville. Bienvenido. Ahora quisiera pedirles a todos ustedes que se pongan de pie y con grandes sonrisas entonemos nuestro himno de bienvenida. Sonreíd, el rostro iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Sonreíd, el rostro iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Ahora quisiera invitar a todos nuestros niños que pasen al frente para su historia infantil y pedirles a todos ustedes que con mucha reverencia continuemos a nuestro próximo programa. Oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Caigan, caigan, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Estas moneditas me las dio papá. Cuando sea grande, traeremos más. Caigan, caigan, óiganlas caer,
vives para Cristo, te lo vas a ver. A ver, todos ahí enfrente, quiero verles ahí las caritas. A ver, buenos días. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Sí, bueno, miren, yo les voy a contar, les voy a hablar algo acerca del agradecimiento. ¿Alguien sabe qué quiere decir agradecimiento? A ver, no me están escuchando, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué quiere decir agradecimiento? Sí, a ver. Que debemos de decir gracias, ¿verdad? Cuando alguien, gracias a Dios y gracias a las personas cuando nos hacen un bien. A ver, quietecitos. ¿Saben? En la Biblia hay muchas historias acerca del ministerio de Jesús. Cuando Jesús estaba en esta tierra y cómo hacía bien a las personas. ¿Alguien me quiere decir qué hacía Jesús por las personas? A ver. Le sanaba. Dice esta niña que lo sanaba. ¿Qué más hacía? Milagros. Los cuidaba, les daba comida, ¿verdad? Él se ocupaba él llegaba y había una persona con una necesidad y él inmediatamente suplía esa necesidad. Es como cuando un niño necesita tu ayuda porque está enfermo o se golpeó, algo así. Entonces Jesús iba así. Hay muchas historias, pero yo les voy a contar dos. Voy a tratar de hacerlas cortitas. Pongan mucha atención. Bueno, la Biblia dice que en una ocasión un oficial del rey tenía muy enfermo a su hijo. Pero saben, él no era creyente, él no era judío. Trabajaba con el rey, pero estaba su hijo muy enfermo y ya le habían dado de todo, medicamento y todo, y no se aliviaba. Entonces él escuchó que había un predicador llamado Jesús que hacía milagros, que sanaba a los enfermos. Entonces él dijo, yo voy a ir. Y le decían los amigos, pero ¿cómo vas a ir si tú no lo conoces, si él a lo mejor nada más sana a los judíos? Es que él es judío. Y él dijo, no, yo no importa, yo quiero ir, yo quiero que sane a mi hijo. ¿Saben? Cuando él llegó, había mucha gente, ¿verdad? Pero él ahí se coló por entre la gente y él dijo, dice que le dijo a Jesús, la Biblia dice que le rogó. ¿Ustedes saben qué es rogar? ¿Sí? ¿Cómo es cuando nosotros rogamos? A ver, ¿verdad? Nosotros a veces pedimos algo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted, mami, quiero que me lleves a un lugar? Mami, quiero nieve, quiero que me des un dulce. Cuando te dicen no, como Entonces suplicar. Dice mamá, no puedes. ¿Qué dicen ustedes? Ándale, mami, por favor. Entonces Ya no voy a ser mala por mi mami. Bueno, él así dice que le suplicó a Jesús, por favor, ven a mi casa, por favor, sana a mi hijo, por favor, sana a mi hijo. Pero ¿saben? Jesús le dijo, vio que este hombre tenía mucha fe y le dijo, tu hijo está bien, no te preocupes. Pero ¿saben qué él hizo? Él creyó lo que Jesús le había dicho. Y dice que apenas él iba saliendo del lugar, cuando vinieron unas personas y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no molestes, ya tú vete, ya no pidas nada, vete, tu hijo está sano. Y él les dijo, ¿a qué hora sanó? Y le dijeron, no, pues a tal hora. Dice, es a la hora que Jesús dijo que mi hijo estaba sano. ¿Me están escuchando? ¿Saben qué dijo? ¿Saben qué hizo este hombre? Dice que se fue a su casa. Y tuvo fe. Tuvo fe, dice que él creyó en Jesús, y dice que creyó él y toda su casa, todos creyeron en el Dios del cielo que predicaba Jesús. Están muy inquietos, les iba a contar otra historia, pero si no se quedan quietecitos no se las cuento. Bueno, este hombre fue ¿qué? Agradecido. Él dio gracias y él dijo, quiero servir a Jesús, quiero ser un servidor de Jesús.
porque Él sanó a mi hijo. Este hombre fue agradecido. ¿Saben? Él ama a Jesús. Sí, enseñó a toda su familia a amar a Jesús. En otra ocasión dice que estaban 10 leprosos. Ustedes saben que han escuchado acerca de los leprosos, ¿verdad? Cómo tenían todo su cuerpo y toda su piel. Y con llagas, dice que su piel así se les caía a pedazos. Ellos no podían estar con su familia, tenían que estar en el campo, se juntaban. Y en esta ocasión dice que eran 10 leprosos y vinieron. Ellos supieron que Jesús se pasaba cerca y ellos con temor y todo dijeron, vamos a pedirle a Jesús que nos sane. Él dicen que Él puede sanar a la gente. Ellos quieren estar sanados, no quieren estar en el hospital. Nadie quiere estar enfermo, ¿verdad? Ellos dijeron, vamos para que ver si nos sana. Ustedes saben que esa enfermedad era muy terrible porque la tenían desde su cabeza hasta los pies. Entonces ellos vinieron y le dijeron a Jesús que querían ser sanados. ¿Y ustedes creen que Jesús los escuchó y los sanó? Sí. ¿Por qué? Porque Él siempre nos escucha y siempre nos quiere ayudar. Ajá. Bueno, dice Madeleine que escucha las peticiones de los niños. Él los escucha a todos, pero dice que sus niños son su especial tesoro. Entonces, ¿saben? Jesús los sanó a los 10 y ¿saben? Todos se fueron corriendo a presentarse al sacerdote a decirle, estamos limpios, miren, ya podemos regresar a nuestras casas con nuestras familias. Jesús nos sanó. Pero ¿saben? De repente uno de ellos vino a Jesús y le dijo, Señor, Señor, y le dijo, ¿por qué te regresaste? Y le dijo, vine a agradecerte, a decirte muchas gracias porque me has sanado. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Jesús estaba un poco triste. Ustedes saben que Jesús también se ponía triste como nosotros algunas veces, ¿verdad? Mis amigas cuando llueve dicen que Jesús está llorando. Ajá, Jesús también se pone triste, ¿verdad? Florecita está bien para contar la próxima historia. Bueno, entonces dice que Jesús un poquito triste le dijo, al que vino le dijo, pero no, fueron 10 los que sané. Dijo, sí, Señor, fuimos 10. Dice, ¿y dónde están los otros 9? Y él dijo, no sé. Entonces, ¿ustedes creen que los 10 fueron agradecidos? No, solo uno, porque solo uno vino a dar gracias. Los otros se fueron corriendo y se olvidaron de dar gracias. Entonces nosotros tenemos que ser ¿cómo? Agradecidos, tenemos que agradecer a Dios porque es bueno. Fieles. Tenemos que ser agradecidos y demostrarlo siendo fieles. Pero saben, también hay alguien a quien tenemos que agradecerle mucho. A ver, ¿a quién? ¿A usted de Jesús? Tenemos que agradecerle a nuestros padres. Ustedes saben que hoy es un día especial, ¿verdad? Que es el Día de los Padres. A ver, ¿alguien me quiere decir qué hizo su papá por ustedes especialmente esta semana? A ver, ¿nadie tiene algo por qué decirle a su papá que hizo esta semana? Jugar con nosotros. Madeleine dice que le agradece a su papá porque jugó con ella, ¿verdad? Seguro que ustedes no se recuerdan, pero los papis hacen mucho por nosotros. A ver. Mi papá, cuando yo estaba aburrida en la casa, me llevó a un lugar. Bueno, ¿y cómo tenemos que decirle? Gracias. Bueno, entonces yo los invito a cada uno de ustedes, escúchenme bien, que van a pasar y le van a decir a su papi gracias, pero algo específico que hizo por ustedes esta semana. A ver, ¿cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos le van a dar un abrazo a papi y le van a decir gracias papi porque esta semana me llevaste a tomar un helado o me llevaste a algún lugar, me diste un abrazo, me hiciste sentir bien esta semana? Bueno, pasen con cuidado, sin correr y díganle a papi gracias. Y todos los días hay que decir gracias.
voces celestiales a Dios cantando están. Con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. Loamos, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos dice perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos honor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es su amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Poderoso Padre que estás en lo alto de los cielos, bendito y santo sea siempre, Señor. Agradecemos las bendiciones, las bondades que has tenido con cada uno de nosotros, porque hoy esta mañana hemos venido a adorarte, Señor. Hemos venido a entregar lo poco que tenemos, nuestro corazón. Padre, por favor, envía tu Santo Espíritu para que sea el intercedor esta mañana y que cada palabra que salga de mi boca venga de lo alto. Impresiónanos, Señor, como tú lo sabes hacer. Yo me escondo en ti esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Leo del primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 en adelante. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Palabra de Dios. Con estos pensamientos vamos a hacer una oración para bendecir los diezmos y las ofrendas. Amante y buen Dios, te agradecemos porque eres bueno y eres grande de misericordia para con nosotros. Te pedimos en este momento tu dirección, Señor. Vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Queremos que los bendigas, Señor, que sean usados de acuerdo a tu voluntad. Bendice a los hermanos que van a participar de ello y los que por algún motivo no lo pudieron hacer hoy, que también tu bendición nos alcance, Padre. Bendice esta tu iglesia y ayúdanos a sentir tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno. Dad gracias de corazón.
No tiene número, solo lleva por título. ¿No lo vas a poder proyectar? Ok. Vamos a cantar entonces. 368, Padre amado. Ok, ese va a ser nuestro especial, así que vamos a cantar suenen las palabras. Ayúdenme. Gracias, ese vamos a cantar. Lo vamos a hacer para honra y gloria a nuestro Dios. Suenen las palabras. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traed el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová. Quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová. Quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dan a Dios mejor y más completo don, nuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregada a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová. Quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Ha llegado el momento de alabar a Dios con nuestro canto. Vamos a cantar el himno 366. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Caballero solamente. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Vamos padres, canten fuerte. Hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. Todos juntos. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer allí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Damas. Piense que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él Todos ha juntos. de morar. Y entrando en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos
gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Continuamos con el himno A Cristo Coronar. Himno número 156. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, lores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrad, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él fue adorado, Señor de salvación, gloria eterno tributad de todo corazón. Ha llegado el momento en el cual nosotros podemos traer nuestras cargas a Dios, también nuestros agradecimientos, nuestras peticiones. Así que los invito a que cuando llegue el momento de la oración puedan pasar al frente mientras vamos a entonar el himno número 62. Escucha mi oración. Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Bendito Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre eterno. Padre, aquí estamos ante su presencia, Padre. Junto con mis hermanos, Señor Dios, doblamos nuestras rodillas, Padre, en señal de reconocimiento, Señor Dios, que usted es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre, nuestro sustentador y nuestro hacedor, Padre. Alabado sea su nombre, Padre. Señor, mas sin embargo, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor Dios, de nuestras visitas, Padre, de nuestros amigos que nos visitan en esta mañana, Padre, tiene necesidades, Señor Dios. Usted conoce, Señor, lo que hay dentro de su corazón.
Dice que usted escuadriña, Padre, lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Padre, usted conoce las necesidades de su pueblo, Señor Dios, las necesidades de sus hijos, Padre, las necesidades de las visitas que hay en nuestro medio, Señor Dios, de nuestros amigos, Padre. Nos hemos acercado a usted, Señor Dios, porque usted es esa fuente de vida, Padre, esa fuente, Señor, de agua viva, de pan, de vida, Señor Dios. ¿A quién iremos, Señor Dios, si no es a usted, Señor Dios? Señor, entregamos a sus pies todas nuestras cargas, Padre, todas nuestras necesidades, Señor Dios, todas nuestras dolencias, Señor Dios, las ponemos a sus pies, Señor Dios. Padre eterno, tenemos la esperanza de que un día, Señor, no muy lejano, todo terminará, Padre, todo acabará. Señor, ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, Padre. Esperamos ese día, Señor Dios. Mientras tanto, Señor Dios, pidemos que su Espíritu Santo venga y nos hable en nuestro corazón, Señor Dios. Que esa vocecita, Señor, nos hable en nuestra conciencia, Padre, y podamos, Señor, estar deseosos de escucharle, Señor, de buscarle cada día, Señor Dios. Padre, en esta mañana pido una bendición especial sobre el predicador de esta mañana. Que usted le unja con su Santo Espíritu, Señor Dios. Que usted nos hable, Señor, por medio de él. Señor Dios, que usted se manifieste, Señor Dios, en este lugar. Invocamos de su Santo Espíritu, de su presencia, Señor Dios, que al salir de acá, de este lugar, podamos decir, ciertamente, hemos tenido un encuentro con nuestro Dios. Padre eterno, a levantarnos de nuestras rodillas, denos la seguridad, Señor Dios, de que así será, Señor Padre. Guárdenos y bendíganos, Señor, a cada uno de mis hermanos, de nuestras visitas, de nuestros amigos, Padre. Gracias, Padre, porque usted envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna, Señor. Todos estos favores se los pido, Padre, no porque tengamos méritos algunos. Esto se lo pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor Dios. Oyes cada oración, escucha nuestra humilde petición. Tú que eres vida, gozo y solaz, danos tu gracia y tu dulce paz. Me gustó que el hermano Carrillo, cuando dijo que las damas canten, qué bonito se oye. Le digo al hermano, la voz de la mujer es algo especial. Damos gracias a Dios por las mujeres. Y en esta mañana vamos a tener un especial por un grupo de jovencitas que nos deleitará para honra y gloria a nuestro Dios. Niñas, el tiempo es suyo.
Agradecemos a Dios por tanto talento y a los padres por dedicación. Vamos a abrir la palabra de Dios. Voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Palabra de Dios. Y eso fue palabra del Señor, ¿verdad? Que en esta mañana estaremos ingiriendo. Quisiéramos agradecerle a nuestro hermano Daniel Aguilar, quien será el presentador de la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos lo conocemos al hermano Daniel? A ver. Ok, algunas manos que lo conocen. Él es miembro de la iglesia de Bel Air, un hermano que ya tiene muchos años, ¿verdad? Líder, anciano ordenado, primer anciano también ha trabajado, ha liderado. Aquí está su esposa, ¿verdad? La hermana Eda. Le damos la bienvenida, ¿verdad? Bueno, ya hace un rato saludaron, pero qué lindo que están con nosotros. Mi hermano, que el Señor me lo bendiga. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, que el Señor lo use poderosamente, que pueda ser bendición. Gracias, pastor. Al pastor Zambrano lo conocí unos 5 o 6 años o 7. Yo lo vi por primera vez en el parqueo de este mall que ya terminó, el Gripo Mall. Estaba dejando a su hija para el bus y me llamó la atención porque usaba una gorrita. Yo estaba ahí con mi sobrina y posteriormente lo encontré en la iglesia de Magnolia y después me lo fui a encontrar allá en la iglesia de Robertson. Y hoy, sorpresa, me lo encuentro aquí. Yo le digo, ¿le debo o me debe? Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Sabes que estoy muy contento de estar esta mañana aquí con ustedes. Se siente amistad, se siente amor. Fui recibido de una manera muy especial juntamente con mi esposa. Y al oír estas niñas cantar, yo creo que ya no deberíamos de predicar. Dios amado, cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Pero me invitaron para predicar y voy a predicarles, hermanos. Solo quiero, yo me prometí a mí mismo y a Dios una cosa. ¿Tú crees que sería bien decir aquí, cuando yo digo algo que te motiva, decir gol? ¿O golazo? ¿Verdad que no? Aquí se dice amén. Ahora, ¿tú crees que si estamos allá en el estadio y alguien mete un gol, tú dices amén? No. ¿Entiendes? Hay algo, hermanos, que se está poniendo de moda. Y no lo vayas a tomar como un regaño. Yo no vine a regañar a nadie aquí. Pero muchas de las personas que se paran aquí dicen, ¿trajiste tu Biblia? No te preocupes, ¿trajiste tu celular? Ábrelo. Hermano, no abres tu celular. Aquí se trae la Biblia. El celular te puede funcionar cuando estás estudiando, cuando necesitas ver algo de la Biblia y no andas tu Biblia. Abre tu celular. Se lo prometí a Dios y me lo prometí a mí mismo. ¿Oramos? Padre, una vez más invocamos tu nombre, porque tú eres Dios y como tú no hay otro. Ayúdame, Señor. Manda a tu Santo Espíritu para que impresione a cada uno de nosotros. Transfórmanos. Danos la paz necesaria para escuchar tu palabra. En Jesús. Amén. Bien, escogí este texto. Mi esposa me estaba alcanzando los anteojos. No, todavía veo.
Escogí Génesis 1:26, es un texto muy conocido, porque hoy vamos a hablar no de Dios de una manera ni de Adán de otra manera, sino de Dios creador. ¿Te imaginas qué hizo Jesús cuando creó al hombre? Se agachó de tal manera que recogió un montón de tierra y dio forma, y una vez que tenía al que futuramente iba a ser Adán, sopló aliento en su nariz. Y ese aliento ha servido para ti y para mí. Gracias, querido. Y ese aliento que Dios sopló en Adán es el aliento que tú tienes. Es el aliento de vida que yo poseo. Es el aliento de vida que voy a perder cuando me muera. Pero hay algo que me interesó ahí, que dijo que una vez que Dios hizo a Adán y a Eva, los puso a enseñorear sobre los pestes, sobre todos los animales. ¿Qué crees tú que es eso? Yo le digo a mi esposa de que Adán se iba ahí por la playa y le decía a los delfines, no sé, tal vez un silbadito, ¿verdad? Y aparecían todos los delfines que estaban en el área y le decían, hey, ¿le pueden bailar a mi esposa? O si no, le llamaba a los pájaros, si ustedes pueden cantarle a mi esposa Eva. Él tenía esa potestad. O agarraba al león y se montaba en él y el león lo acariciaba. Jugaba con los animales. Pero hoy quiero establecer que Dios formó al hombre. Y para eso, hermanos, vamos a ir a otro texto que está en Job 10:8 al 9. Job 10:8 y 9. El libro de Job, capítulo 10, el verso 8 y 9. ¿Estamos listos, hermano? Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo un barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. La idea que quiero tenerles en su mente es que Dios es el alfarero. Nosotros somos, ¿qué dijo Job? Barro. Y todavía dice, tú me formaste, porque hermano, no hay dos alfareros, solo hay uno. Solo hay un alfarero. Y mira este texto. En Job 4, 18, 19, yo no sé, hace como, creo que el año pasado estudiamos a Job, capítulo 4, 18 y 19, hay algo que llama la atención. Quien habla aquí, según Elías, es un espíritu, un espanto maligno. Job 4, 18 y 19, ¿lo tienes? Si ni siquiera sus siervos confían, ni aun sus ángeles descubre el error, cuando más en los que habitan en casas de barro, ciertamente en el polvo, que será aplastado como las polillas,
Sabes, si tú lees unos versículos anteriormente a esto, tú te estás dando cuenta que es un ángel maligno que le está diciendo a Eleazar, ¿quiénes somos nosotros? Casas de barro, dice. Toda la Biblia te va a enseñar que nuestro Creador nos formó y quiénes somos nosotros. Seres vivientes, formados a la plenitud de Dios. Ahora bien, quiero que vayamos, ya está establecido que Dios es el alfarero y que nosotros somos barro. Hay un texto en la Biblia que lo establece más claro, y ese es Jeremías 1 y 3. Jeremías 18, 1 al 3, perdón. Vamos a Jeremías. Jeremías 1 al 3. Voy a esperar un momento porque me gusta cuando las páginas están cambiando y cambiando, esperar. ¿Ok? Y si tú ya lo tienes, puedes decir amén. Todavía escucho un par de hojas, ¿sí? Amén. Ok. Jeremías 18, 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a la casa de él. ¿Dónde estás tú? En la casa del alfarero. Desciende a casa del alfarero y hallará con él y hallará a él que estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en las manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor. Hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dios se equivoca? De verdad, ¿Dios se equivoca? Quiero que usted me diga fuerte, no. Ok, es mejor. Sí, porque ese no como que estaba medio dudoso, ¿verdad? Dios no se equivoca. Y te quiero decir, yo sé que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Quién es el alfarero? ¿Quién dice Jeremías 18:1 que tenía el jarro y el jarro se quebró? En las manos del alfarero. ¿Puede quebrarse un jarro en las manos de Dios si tú estás con Dios? Pero ahí lo dice. El alfarero es Dios, tiene la vasija. Y tú sabes, bueno, voy a hacer una pregunta ahora. Posiblemente tú nunca hayas estado, como yo tampoco he estado, en una casa de alfarería. Pero posiblemente haya uno aquí. Hay un hermano que ahí está en una casa de alfarero. En mi país hay una región donde hacen eso, pero nunca entré. Pero ¿qué tú te imaginas? Y esto va para ti, hermano, para todos. Si tú tienes una idea, levanta tu mano, yo te doy la palabra y tú dices, ¿qué tú crees que hay en la casa del alfarero? Levanta tu mano. Sí, hermano, gracias. Barro, ¿qué más? No sé quién me habló. Sí. El torno, importante. ¿Qué más? Horno, especial, hermano atrás. Oh, te lo adivinaron. Dame otra. Allá atrás. Agua, qué lindo. El maestro. ¿Qué más? No capté eso. ¿Dios? Ok, ¿qué más? Y hay figuras hechas. Hay figuras de diferentes. Hay figuras quebradas, ¿o no? ¿Sabe qué significa eso? Que todos los que estamos aquí somos diferentes, pero Dios quiere trabajar en ti. Posiblemente tú eres una vasija quebrada que vienes a la casa del alfarero y te sientes mal.
Todo lo que ustedes dijeron está en la casa del alfarero. Pero ¿sabe por qué Dios nos hace diferentes? Porque diferentes somos unidos. Diferente lo que a mí me falta, mi esposa me lo da. Diferente lo que a mí me falta, un hermano, una hermana me lo da. Todos estamos unidos por el amor de Dios. Esta es la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero no solo hay pomos donde se ponen flores, sino también hay vasos. Hay de distintas funcionalidad. ¿Entiendes eso? Pero todos son útiles, ¿o no? La casa del alfarero. No se te olvide que aquí está Dios. Afuera, ¿usted ha visto algún alfarero haciendo un jarro en la calle? ¿Dónde lo hacen? En el taller. ¿Dónde es el taller? Aquí. ¿Dónde vienen los corazones rotos? Aquí. ¿Dónde Dios te va a reparar? Aquí. Hay muchos hermanos que se quiebran. Hay muchos hermanos que se agrietan. Y en vez de estar aquí, en la casa del alfarero, se salen. ¿Conoces algunos? Eso pasa en todas las iglesias. Porque el barro debe ser a la disposición del alfarero. El barro no decide qué quiere hacer. ¿Han visto el barro que dice, no, yo quiero hacer un florero para que todo el mundo me vea? ¿Qué es lo que tú ves, el florero o las flores? Entonces, cuando tú le das una orden al alfarero como barro, eso no funciona. El barro tiene sus características, ¿sabes? El barro debe ser consistente. Un buen barro debe ser consistente. Hay barro que tú lo tocas y entonces por un ladito está blando y en otro está duro. Eso no funciona, no sirve. Tiene que agregar agua, como dijo mi hermana, y el agua hace una mezcla consistente y el alfarero puede trabajar. El barro no puede tener ninguna suciedad. Imagínate que aquí tuviéramos un torno y tengo una pasta preparada con agua y eso empieza a girar, y yo mojo mis manos y empiezo a darle forma, pero para hacer algo tengo que introducir mis manos para hacerlo hueco, ¿right? Y si ahí hay una piedra, si ahí hay una raíz, se echa a perder la pieza. El alfarero, ¿sabes qué hace? Para y extrae la pieza. La pregunta es, tú que eres barro como yo me di cuenta que no solo tenía una piedrita. Yo me di cuenta que no solo había raíces. Yo me di cuenta que era un barro sucio. Y a veces Dios tiene que parar para no destruirme. Porque hay cosas que tú tienes, que yo tengo, que Dios no las va a quitar. Tienes que quitarlas tú, de tu vida. Estoy gritando mucho, ¿no? Están calladitos. No oigo ningún amén. Hermanos, queremos ir al cielo. Por eso estamos aquí. Pero debemos de estimularnos a hacer algo en nuestras vidas, no en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, no, es en mi vida. Porque yo sé en qué zapato tengo la piedra. Y hay personas que están trabajando en sus vidas y viene otro y dice, no, es que tú no le eches esa carga, hermano.
suficiente con lo que tiene. Es el alfarero que sabe, es el alfarero el que conoce, no eres tú. Tú no puedes poner tu vida, yo no puedo poner mi vida en las manos que no sea el alfarero, ni en las manos, bueno, iba a decir mi mamá, pero mi mamá se acaba de morir, ni en las manos de mi esposa, ni en mis manos de la persona que a mí más me quiere. No va a salir bien. En las únicas manos que yo tengo que poner mi vida es en Cristo Jesús. Y esa es mi recomendación. Hay personas que dejan de estar aquí por ir a buscar un hijo que se fue y se sale de la iglesia, porque pone sus manos en el hijo, porque pone la mano en el esposo o en la esposa. No olvida, el único que sabe dónde está el problema es Dios. Él es el que te puede ayudar. Él está deseoso de formarte a la imagen de Él, que es lo que hemos perdido. Él está deseoso de formarte en un jarrón que solo Él sabe para qué va a servir. ¿Sabes por qué? Y felicito a Lindsay, ¿verdad? Vieira, qué niña, cómo se para aquí, qué talento, lo hace tan bien. Yo creo que ella ya sabe qué es lo que Dios quiere para ella. ¿Sabes tú lo que Dios quiere para ti? Porque todos servimos en el taller de Dios. Todos, hermanos. Todos servimos en el taller de Dios. Hay un proceso que es la formación. ¿Ok? Del barro, del jarrón, de la taza. Lo empiezan a tocar y según lo que pasa por la mente del alfarero, eso es lo que va a hacer. Después que lo forma, pasa a un secado natural y después de eso va al sol y después de eso va al horno. Por ahí alguien me dijo horno. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos llama, nos dice nuestras debilidades, nos dice dónde está fallando y después va el proceso de secado. Y sabes que me di cuenta que cualquier pieza que hace el alfarero y si en el horno se echa a perder, no sirve. Y tú sabes de lo que estamos hablando cuando digo horno, ¿verdad? No estamos hablando de pan, no estamos hablando de comida, estamos hablando de las pruebas. Pruebas. Si tú no eres capaz, con la ayuda de Dios, sabes que yo no conozco, la mayoría de los adventistas y los cristianos conocen Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se lo aprenden porque cuando les van a preguntar ese es el texto que dicen y ya salieron del compromiso. O Jesús lloró. Textos que cualquiera se los aprende para salir del compromiso, pero ese texto tiene una profundidad increíble. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vasija que entre al horno y se agrietó, ocupa otro lugar que no es el que Dios quería. Se pone por ahí. ¿Quieres que Dios te utilice? ¿Quieres hacer cosas para con Dios? Tienes, con la ayuda de Dios, soportar tu prueba. Yo no sé cuál es, yo solo conozco las mías. Yo solo conozco mis luchas. Pero yo deseo estar en el cielo. Y por eso tengo que trabajar. No viendo las debilidades ni la lucha de un vaso, de un jarro. ¿Sirve eso, hermano, realmente? ¿Sirve eso realmente? No.
Lo que sirve es que te des cuenta quién eres tú, quién soy yo. Eso es lo que funciona, eso es lo que sirve. ¿Para dónde yo quiero ir con la ayuda de Dios? ¿De qué me sirve a mí saber las debilidades o las virtudes de alguien? Si muchas veces hasta de eso nos quejamos porque alguien puede predicar y yo no, y entonces ya nos incomodamos. ¿Sabes que una vez renté un apartamento, ya buscando, y encontré un lugar que me gustó? Ahí en la piscina estaba una señora leyendo la Biblia y dije, este lugar me gusta. Había una paz y una tranquilidad. Y lo rentamos, lo conseguimos. Ella acostumbraba a leer la Biblia todas las mañanas y ella me miraba mi vestido y me miraba con la Biblia, y un día me saludó y me dijo que fuera a platicar con ella, y yo fui, platicamos 2, 3 veces. Después conocí al esposo y el esposo era completamente infeliz. ¿Sabes por qué? Erróneamente a él le habían enseñado que como su esposa hablaba en lenguas y él no poseía el Espíritu Santo, y eso lo mortificaba. A veces nos mortifica que alguien tenga otros talentos. Deje eso, hermano. Yo hablé con él y le dije, no, hermano, le enseño la Biblia. Cuando nos bautizamos, Dios nos da 2 grandes regalos. Una vida nueva, una hoja nueva, y nos da el poder del Espíritu Santo para vivir una vida honrosa ante Él. Y ese hombre se le abrieron los ojos. Y yo no quiero hablar de eso. Pero esto es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es tu piedra? ¿O cuáles son tus piedras? El proceso de secado, como decía, hermanos, si alguien entra ahí al horno y se raja, no sirve. El barro no pelea con Dios. El barro no elige qué quiere hacer. El barro se somete a lo que el alfarero quiere hacer. Y cuando hablamos de sumisión, a nosotros los varones como que no nos gusta mucho eso, ¿verdad? Como cuando la corbata te queda apretada y andas incómodo. Porque las esposas son sumisas y no tienen problema con eso. Hay iglesias donde la mayoría de miembros son las esposas, porque el hombre, la sumisión no le gusta. Y la primera que viene a Jesús es la mujer, la esposa. Y allá viene el esposo así como a regañadientes. Sí, yo voy a ir, amor, yo voy para allá. Y cuando es tocado, entonces las cosas cambian. Pero la primera es la esposa. ¿Sabe? Yo creo que mañana domingo es el Día del Padre, ¿verdad? Oí por ahí esa cosa. Hoy. Día del Padre. Padres, debemos de ser sumisos también nosotros. La maestra que tuve hoy, esta mañana, en escuela sabática, le escuché cosas impresionantes. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos estén en la iglesia? ¿Sabes cómo hay que hacer? Orar, ser sumiso y en verdad, ser un hijo de Dios. Ya los hijos, los milenios, como decían por ahí, ya no quieren escuchar sermones, ya no quieren leer nada, lo que quieren ver es acción de sus padres. Y te lo digo porque yo tengo 2 hijos. Mi hija va a la iglesia, mi hijo no va a la iglesia. Y no hay cosa más fea, óyeme bien esto, que predicar el evangelio afuera
que hacer que muchas personas con la ayuda de Dios tomen decisiones y verlos, bueno, no sé dónde bautizan acá, en la pila bautismal. Tú le diste un estudio y cuando llegas a casa, ahí está tu hijo. No quiere saber nada. ¿Qué toca? Hazte barro original. Clama a Dios. Quita tus impurezas. Sométete al poder del agua que es el Espíritu Santo para que la palabra entre en tu mente y ve al horno y sal con Dios. Es lo único, hermanos, que a veces nosotros, yo te digo, yo me puedo parar en cualquier esquina y me paro con la Biblia y todo el mundo va a decir, ese es un cristiano. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eso es lo que significa un cristiano? ¿Un saco, una corbata y una Biblia en la mano? No. Y eso es lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Es más, ser cristiano no es venir el sábado. Ser cristiano no es dar los diezmos, ni las ofrendas, ni hablar a otros. Y no quiero decir que está malo. Ser cristiano es ser sometido a la voluntad de Dios. Tu vida, mi vida va a cambiar. Y no solo la mía, la de las personas que me rodean. A veces nosotros mismos, como padres, echamos a perder la vida de nuestros hijos. Nosotros mismos como padres echamos a perder la vida de la esposa. Nosotros mismos como padres echamos a perder a nuestros vecinos porque nos ven decir una cosa y realmente hacemos otra. ¿Qué tipo de barro eres? ¿Consistente? Un barro que se deja moldear. Un barro que cuando el maestro te dice tienes sucio, paras y lo quitas. ¿Sabes que hay personas que están luchando con un hábito toda la vida? Empiezan a peinar sus canas y dicen, no, es que no puedo. Qué largo está la palabra puedo, ¿verdad? Cuando dice quiero. Hermanos, Cristo viene pronto. Y si Dios te hizo bajito, te hizo alto, te hizo gordito, te hizo delgado, no te preocupes por eso. En la mente de Dios te hizo como Él quiso, porque así vas a servir en el reino de Dios. No te fijes en nadie, fíjate en Dios. Fíjate en Dios, hermano, y así la calidad de barro que tú tienes va a mejorar. ¿Quién somos? Barro. ¿Pero qué tipo de barro? Eso es una pregunta interna. Dios desea que seas un barro bueno, constante, aquel que cuando se moldea y el agua funciona, aquel que cuando una vez que termina y lo mete al horno, también funciona, porque Dios te quiere al servicio de Él. No importa cómo tú eres, no importa ni la edad, Dios te quiere al servicio de Él. Isaías 64:8. Este texto es impresionante y con este voy a terminar. Y quisiera que alguien se pusiera de pie y me lo leyera. Isaías 64:8. Solo levanta tu mano y yo, sí, bueno, tú lo hiciste primero, vamos a oír 2 veces, léelo. No hay problema, léelo. Ok, oigamos la versión de nuestro pastor.
Bendito sea Dios. Todos nosotros. Y solo hay uno, un alfarero que te formó. ¿Sabes? Él está esperando terminarte de moldear. Ayudémosle. Seamos prestos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que el que nos formó es Dios. ¿Sabes que hay cosas que yo no entiendo? O medio entiendo. Como hay personas allá afuera creyendo en la evolución. Y si tú no preparas a tus hijos, a tus jóvenes, esa idea la van a tener ellos. Nosotros fuimos formados por el alfarero mayor, Dios. Y con eso quiero terminar, hermano. ¿Sabes? A veces se pone de moda hacer llamados para que tú te comprometas. Y todo el mundo viene. Y el lunes y el martes. El miércoles y el jueves. Trabaja en tu cuerpo. Trabaja en tu mente. Y que nada ni nadie te quite tus sueños. El enemigo pone personas por todas partes. Pone piedras, pone ramas. Allá en mi país dice, ponen hasta turuncas. Ah, el catracho sí se rió, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú las pases. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Porque lo que tú fijas en tu mente, eso es lo que vas a tener. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en la venida de Jesús. Fija tus ojos en que tú vas a vivir en las moradas celestiales eternamente con Jesús. Y eso, vivir con eso en la mente, te va a fortalecer. Deja los problemas a un lado. Ve dónde tú vas. Examínate y di, sí, Señor, yo soy un mal barro hoy, pero ¿sabes qué? Te entrego, pon mis manos en mí, límpiame, dígame dónde es que estoy fallando. Hágalo ya. Pasamos toda una vida sufriendo como los drogadictos. No puedo. ¿Cuál es tu droga? Voy a pedirle al pastor para que él tenga la oración final. Y ahí haz tu oración. Pase, pastor. Nadie tiene que escucharte. Solo Jesús. Solo Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, aquí estamos, Señor, tus hijos. Barro, vasijas frágiles, pero Señor, también al mismo tiempo deseosos de que tú puedas hacer de nosotros vasijas útiles. Señor, permite que el sol, las pruebas de nuestra vida puedan cada vez irnos puliendo, usadas por usted, Señor, como nuestro Padre que nos conoce, para poder así, Señor, servirle mejor, ser instrumentos en sus manos, llevar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa delante de usted, Señor, y que en su venida, Padre, podamos presentarle nuestro hogar. Oh Dios, bendiga a todos los padres, Señor, que como barro que somos, Señor, podamos ser moldeados a su imagen y semejanza.
a la semejanza de nuestro Salvador Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Feliz sábado, hermano. Dios los bendiga. Vamos a cantar nuestro último himno. Vamos a cantar nuestro último himno y vamos a esperar también que los diáconos estén dando la salida de la manera reverente posible. Más santidad dame, más del mar, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el Maestro, más calma la oración, Más celo en servirle, más fe en la oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz.